Pese a la cancelación del juego entre Rams y Chiefs del año pasado en el país, el Estadio Azteca es el único que cumple con los requerimientos para llevar a cabo encuentros de la NFL en México. El director de la NFL en México, Arturo Olivé, aseguró que además de los 3 encuentros que se realizarán de 2019 a 2021, ya se plantean posibles escenarios para continuar con partidos en nuestro país. Porque sí, efectivamente hemos llevado a cabo estudios y análisis de diferentes estadios en el país, pero desgraciadamente el aforo que representan estas nuevas opciones de estadio, como OmniLife, como Rayados, como Santos, como Puebla mismo, no nos permiten presentar un evento como nosotros quisiéramos. Sin embargo, el aforo de un estadio solicitado para un encuentro de la NFL es de al menos 60,000 aficionados. El estadio de Chivas cuenta con capacidad para 49,850 aficionados. El recinto de Rayados de Monterrey alberga 53,500 espectadores. 30,000 espectadores es lo que el territorio Santos recibe cada partido de los Laguneros, y el de Puebla alberga 46,648 asistentes. Con su capacidad de 63,186 espectadores, el Estadio Olímpico Universitario fue opción para un encuentro de fútbol americano profesional. Sin embargo, otras cuestiones técnicas impiden que este recinto de Juegos Olímpicos y Mundiales albergue un encuentro de la NFL. Además de tener una capacidad de 84,000 aficionados, el Coloso de Santa Úrsula tuvo que realizar mejoras a sus instalaciones que incluyeron la ampliación de vestidores con capacidad para recibir a los equipos, mejoras en el sistema de comunicación dentro del estadio, una nueva red inalámbrica de internet, además de la remodelación en la zona de prensa y de la construcción de nuevas rampas y accesos. Por ahora, este es el único estadio que albergará los juegos de la NFL en México. Sin embargo, los directivos no descartan en un futuro alguna otra opción. Jesús Arias, 21 Noticias.